Bendito es el nombre del Señor. Así que damos gracias a los que se conectan en este día. Usted sabe que ha habido una nevada fuerte en todo Estados Unidos y muchas iglesias han suspendido sus servicios por causa de esta nevada. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio de compartir con usted la palabra del Señor. Somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur. Y queremos compartir con usted la palabra del Señor en este día. Gracias a todas las personas que se conectan todos los domingos con nosotros. Es un privilegio para nosotros que usted se conecte. Y para nosotros, ¿verdad?, es un honor que usted se conecte. Así es que hoy vamos a compartir una porción bíblica. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 4, su versículo 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Leemos la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, verso 16, y dice así: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra porción bíblica que queremos leer es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice: orad sin cesar. El verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero también hay otro pasaje muy interesante que habla también de la oración, y es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor pueda bendecirnos a través de su palabra en este día. Y hoy queremos compartir con usted, hablar sobre la oración. Yo creo que es un tiempo para nosotros orar, para nosotros buscar a Dios hoy más que nunca y poder tener, ¿verdad?, una vida de oración constante. O sea, usted sabe que nosotros podemos hablar con Dios y Él nos habla verbalmente a través de su palabra y de manera no verbal a través de su providencia. Dios, como dice la Escritura, habla al hombre en dos maneras. Dice, en muchas maneras Dios habla al hombre. Dios habla en sueño, en visión nocturna, dice el libro de Job. Lo que quiere decir que Dios tiene medios a través de los cuales puede hablarnos o llamar nuestra atención. Ahora bien, nos comunicamos con Él por medio de la oración. Y una de las cosas o de los medios que Dios ha dado para nosotros podemos acercarnos a Él, aparte de su gracia, es el medio de la oración. Yo creo que la oración es un recurso que Dios nos ha dado a nosotros. Me gusta la frase de Charles Hogg, que dice: la oración es la conversación del alma con Dios. O sea, cuando usted y yo hablamos con Dios, es nuestra alma que está conversando. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos los salmos, alguien dijo que los salmos son los cánticos del alma, expresiones del alma. Nos podemos ver retratados ahí nosotros en los salmos, cuando David habla: alma mía, ¿por qué te abates? Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? Etcétera, etcétera. Ahora, en la oración y por medio de la oración, nosotros expresamos nuestra reverencia y adoración a Dios. Cuando nosotros vamos delante del Señor, debemos de ir con reverencia.
en adoración, en un acto de humillación, como dice el salmista. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros vamos al Señor en reverencia, en adoración, y desnudamos nuestras almas en confesión contrita ante Él, y derramamos nuestro agradecimiento de corazón y le ofrecemos nuestras peticiones y nuestras súplicas ante Él, se cumple lo que dice David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso en la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso. Si hay algo que tiene Dios, es que Dios es un ser personal y poderoso. Dios nos creó a nosotros, como dice la Escritura, Dios nos creó para Él. Dios nos creó para Él. No es que Dios existe para nosotros, no. Nosotros existimos para Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, debemos de acercarnos a Dios con esa actitud, de reverencia. Pero también, aparte de eso, experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso. Mire, si hay algo que nos conecta a nosotros con Dios, es la oración. Por eso alguien dijo que a la distancia de una oración, está así de lejos, está Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, sentimos esa conexión espiritual con Dios. Bendito el nombre del Señor. O sea, Dios nos escucha y actúa en respuesta a nuestra oración. Me gusta que alguien dijo que Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Por eso también el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios nos manda a nosotros a que clamemos, a que hablemos con Él. Y le voy a decir algo, en esta era donde nosotros estamos tan apegados a los celulares, a la pantalla, estamos tan ansiosos y tan sedientos de likes, de views, y de usar tanto la tecnología. No es pecado usar la tecnología, quiero que sepa. Pero la tecnología nos ha atado y hemos hecho del celular, de este aparatito, un ídolo. Y a veces pasamos más tiempo scrolleando, mirando el celular, más tiempo pasamos en eso, que hablando con Dios. Si nosotros habláramos más con Dios, nuestra vida sería transformada. Si nosotros habláramos más con Dios, muchas cosas se resolverían en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios nos escucha y actúa en respuesta a nuestra oración. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, porque no vemos la respuesta en el momento que nosotros queremos. Pero Dios contesta de muchas maneras. A veces contesta en silencio, a veces contesta donde te dice un espera o ahora no, o muchas veces contesta inmediatamente. Entonces, el hecho de que no veamos, entre comillas, lo que estamos pidiendo, no quiere decir que Dios no nos ha escuchado y que Dios no nos ha contestado. Entonces, la Escritura nos enseña la previa disposición soberana de Dios y la eficacia de la oración. O sea, Dios es un Dios soberano, porque nosotros oramos no para torcerle el brazo a Dios, ni para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, en un sentido, sino que oramos porque reconocemos que Él es el Dios todopoderoso y Él es el Dios que puede hacer conforme a su voluntad. Pero no solamente eso, también Él dice, pide y se te dará. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios no hace lo que Él puede, sino lo que Él quiere. Y muchas veces nosotros en nuestras oraciones pedimos cosas que si el Señor nos concede eso, va a ser más una perdición que una bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón no está preparado para recibir eso que nosotros estamos pidiendo. Usted se imagina muchos de nosotros con la capacidad que tenía Elías de orar a Dios y Dios hacer descender fuego del cielo porque Elías se lo pedía. Usted se imagina que nosotros tuviéramos esa relación con Dios a ese nivel.
¿A cuántas personas quizás nosotros no destruiríamos? Bendito el nombre del Señor. Como le dijeron los discípulos al Señor en una ocasión cuando Jesús entraba a una aldea y no lo quisieron recibir. Los discípulos le dijeron, Señor, manda a descender fuego del cielo, así como hizo Elías. Y el Señor le contestó, ustedes no saben de qué espíritu yo soy. Yo no he venido a que las almas se pierdan. Yo he venido a que las almas sean salvadas. Bendito el nombre del Señor. Por eso la Escritura nos enseña la previa disposición soberana de Dios y la eficacia de la oración. Dios está en control de todo, eso no lo podemos negar. Ahora, estas dos cosas, la soberanía, la previa disposición de la soberanía de Dios y la eficacia de la oración, estas dos cosas no son inconsistentes entre sí, porque Dios ordena los medios, así como los fines de sus propósitos divinos. Dios ordena los medios, así como los fines de sus propósitos divinos. O sea, Dios ordena los medios, pero también los fines de sus propósitos. ¿Cuál es el fin? Bendito el nombre del Señor. Por eso la oración es el medio que Dios utiliza para hacer que su soberana voluntad sea cumplida. Mire, muchas veces pensamos que las cosas que nos pasan a nosotros como creyentes son cosas como del azar, son cosas como que pasó por mera casualidad. No. Si tú y yo estamos en las manos de Dios, todo lo que nos pasa, Dios va a tener incidencia en eso. Dios va a tener incidencia en eso. Me gusta una frase de William Secker que dice, algunas personas dependen más de las oraciones que hacen a Dios que del Dios a quien hacen sus oraciones. Se lo voy a volver a repetir. Algunas personas dependen más de las oraciones que hacen a Dios que del Dios a quien hacen sus oraciones. ¿Ha visto usted eso que a veces decimos, no, pero lloré? Y si lloré, tiene que suceder. No necesariamente tiene que ser así, mi amado. No necesariamente. Nosotros tenemos que depender de Dios. De Dios es que tenemos que depender. No de las oraciones que nosotros hacemos. Es como hay personas que buscan el milagro, pero no quieren al hacedor de milagros. ¿No es mejor tener al hacedor de milagros que recibir un milagro de él? Es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, nosotros debemos depender más de Dios que de las oraciones que nosotros podamos hacer. Es como Israel cuando estaba en batalla con los filisteos. Dice el pasaje bíblico en Samuel que el arca llegó y los israelitas hicieron un alboroto. ¡Hey! Dice que tembló la tierra y que, oye, ya sí vamos a ganar la batalla. Sí, ya vamos a ganar la batalla. Llegó el arca. Sí, tenemos el arca aquí. Usted sabe que el arca del pacto era tipo de la presencia de Dios. Sin embargo, la historia bíblica dice que Israel volvió a perder ante sus enemigos. ¿Por qué? Porque pusieron más la confianza en el arca que en el Dios del arca. O sea, pusieron más la confianza en el objeto, en el mueble, en la figura, que en el Dios que representaba eso. Entonces, nuestra confianza no debe estar quizá en un símbolo o en lo que nosotros hagamos. Nuestra confianza debe estar en Dios. ¿Por qué? Porque algunas personas dependen más de las oraciones, de los ayunos, de las vigilias, de las disciplinas espirituales que ellos hacen. Dependen más de eso que del Dios a quien hacen sus oraciones o del Dios a quien ellos ofrecen eso. Mire, nosotros debemos de entender que todo lo que recibimos de parte de Dios es por su gracia. Es por su gracia, no es porque nosotros lo merecemos. Por eso la oración debe ser dirigida a Dios y únicamente a Dios, ya sea a Dios como la Trinidad o a las personas que conforman la divinidad. Orar a cualquier criatura es idolatría. Usted y yo no podemos orar a ningún hombre, no podemos orar a ningún rey, a ningún presidente, no podemos orar a ningún ídolo, a ninguna estatua, a ninguna obra hecha de manos de hombres. Tenemos que orar a Dios directamente. El ejercicio de la oración mantiene vivo el sentido de nuestra indigencia. Me gusta esta frase. El ejercicio de la oración
mantiene vivo el sentido de nuestra indigencia y dependencia. Cada vez que voy a Dios en oración, recuerdo que soy ignorante y que Él es sabio, que soy débil y que Él es poderoso, que soy culpable y miserable y que Él es misericordioso y bondadoso, que no soy nada y que Él lo es todo en todo. Esa frase la dijo William Jay. Mira, hermano, a veces nosotros vamos delante de Dios pensando que nosotros somos merecedores de todo, porque eso es lo que nos ha enseñado el sistema. Incluso hoy en día muchas de las predicaciones, que son más motivaciones que predicación, nos enseñan eso. Tú eres un campeón, tú eres esto, tú eres aquello, tú lo puedes lograr. Tú, hermano, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Mire, yo me voy al extremo. Sin Dios ni siquiera podríamos respirar. Y me gusta esta frase de William Jay. ¿Por qué? Porque eso, como dijo alguien, como dice la frase, nos baja lo sumo a nosotros. O sea, voy a volver a repetir. El ejercicio de la oración mantiene vivo el sentido de nuestra indigencia y dependencia. Cada vez que voy a Dios en oración, recuerdo que soy ignorante y que Él es sabio. Por eso el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, ven a mí en oración, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no sabemos nada, que Dios es el que sabe todo. Entonces, cada vez que voy a Dios en oración, recuerdo que soy ignorante y que Él es sabio, que soy débil y que Él es poderoso, que soy culpable y miserable y que Él es misericordioso y bondadoso, que no soy nada y que Él lo es todo en todos. Me gusta lo que dice Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es una persona que ha reconocido su bancarrota espiritual, que no tiene nada que ofrecer espiritualmente, que no tiene nada, que no merece nada, que está en bancarrota, que no puede impresionar a Dios, que no puede hacer un trueque con Dios. Yo te oro, yo te adoro, yo ayuno para que tú me des esto. No, es que no tenemos nada delante de Él, nada que ofrecerle, nada con lo cual podamos impresionarlo. Y eso nosotros no lo hemos entendido, amados. Suena un poquito quizá duro, pero es la realidad. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y al Hijo del Hombre para que lo visite, dice el Salmo 8. O sea, no somos nada delante de Dios. Usted dirá, sí, pero nos coronó de gloria, de honra, sí, pero fue Él. Y esa gloria, toda esa grandeza que tenemos, depende de nuestra comunión con Dios. Incluso en Génesis se ve eso. Inmediatamente el hombre pecó y se desconectó de Dios. Ahí fracasó. Todo se distorsionó. Bendito el nombre del Señor. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted y yo reconocemos nuestra bancarrota espiritual, inmediatamente los recursos del cielo están a nuestra disposición. Por eso Pablo era sabio, porque Pablo se gloriaba no en el llamado que él tenía como apóstol. Él no se gloriaba en el uso que él tenía de Dios. Él no se gloriaba en los dones espirituales que él podía tener. Pablo no se gloriaba quizá en su elocuencia, en sus experiencias espirituales. No se gloriaba en que él había fundado tantas iglesias. No, él se gloriaba primero en la cruz de Cristo y se gloriaba en sus debilidades. Porque él dice, cuando soy débil, cuando reconozco que soy débil, entonces reposa sobre mí el poder de Dios. Dice una frase de Spurgeon que Dios ayuda a sus siervos mientras son débiles. Pero cuando ellos se creen que son fuertes, Él los humilla. Pero usted sabe por qué muchas veces somos humillados. Porque nos creemos, como dijo alguien, la gran cosa. Nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, la última píldora de la farmacia, que si tú no la compras, tú no te sanas. Mire, mi amado, sin Dios,
nada podemos hacer. Por eso la oración es el medio que Dios ha usado para que nosotros tengamos esa dependencia de Dios, de tal manera que nosotros reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y yo creo que hoy es un tiempo, en este tiempo es un tiempo de, valga la redundancia, de que nosotros debemos de inclinarnos a la oración, de buscar a Dios, buscar no solamente su presencia, sino buscar su persona, estar conectados con Él y con su palabra. Bendito el nombre del Señor. Bendecimos a todas las personas que se conectan, a Karina, a Julie. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias por conectarse. A Víctor. Gracias, Víctor. Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados. Yo creo que la oración en este tiempo es vital. El mundo como está necesita de hombres y mujeres de oración. Necesitamos hombres que estén en la presencia de Dios, hombres que clamen, que intercedan. Por eso me gusta lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Lo que Pablo le manda a Timoteo. Pablo le manda a Timoteo aquí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, o sea, ruegos. Rogar no es lo mismo que pedir. Rogar es algo, es como cuando el niño, la mamá se va y le dice: mira, Juanito, quédate, y él no quiere quedarse. Y él empieza a gritar y a pedir y le agarra el vestido a la mamá y dice: mami, llévame. Eso es rogar. Te ruego que me llévame. Eso es rogar. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros que nuestros altares se llenen de personas que rueguen a Dios, que clamen a Dios, no con ese sentido de que tú tienes que hacer lo que yo diga, de que tú tienes que contestarme, no, rogar: Señor, haz esto si es tu voluntad. A veces no queremos decir eso. Dice rogativas, dice oraciones, que se hagan oraciones, pero también peticiones, o sea, pedir. Fíjense los tipos de oración. Pero también dice, y acciones de gracias por todos los hombres. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que hacer es rogar, pedir. Y también, como dijo alguien, que cada preocupación que tú tengas sea un motivo de oración, que no sea una preocupación, sino que sea un motivo de oración. Eso que me preocupa del hijo, del vecino, de esa necesidad que me preocupa de mi familia, de esas áreas que yo tengo, que necesito que Dios bregue, que estoy preocupado porque quizás son una vergüenza para mí y una vergüenza para el testimonio del Evangelio. Eso debería de ser un motivo de oración. Señor, mira, en esta área yo te la entrego. Mira, Señor, esta área, ayúdame. Señor, mira esto, mira aquello. En vez de preocuparnos, yo le decía a una persona yo escuchaba a una persona orar y yo le dije a esa persona, digo, wow, pero tú oras como con preocupación. O sea, a veces oramos como con preocupados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, preocupado en el sentido, como con ese temor, como que si Dios me escucha, hará Dios esto, y como preocupado. No, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, debemos hacer como dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuando oro, la oración debe hacer que yo confíe en Dios y de que eso que yo le traigo a Dios en su presencia, lo pongo en sus manos y ya no debo tener más preocupación, porque lo puse en las manos de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que debemos de ir a la presencia de Dios entendiendo que sin Él nada podemos hacer y de que Él es misericordioso y bondadoso, de que no soy nada y que Él lo es todo en todos. Bendito el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, la oración debe ser apropiada. La oración, para ser apropiada, tiene varios requisitos. A veces nosotros pensamos como que Dios no tiene sus reglas, que Dios como que no tiene condiciones. Claro, el Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ahora, después que estoy en Él, después que estoy con Él, ya las reglas cambian. Ya las condiciones no las pongo yo. Las condiciones ni las reglas no las pone el hombre, sino que las pone Dios.
porque Dios tiene sus reglas, Dios tiene sus métodos. Y quiero que sepa que en el mundo espiritual hay reglas, hay principios que no se pueden violar, porque cuando se violan hay una consecuencia inmediatamente hay una consecuencia. Y el primer requisito es que debemos acercarnos a Dios con sinceridad. Mire, amado, si hay algo que a veces nosotros nos olvidamos, es que Dios es un Dios omnisapiente, omnisciente. O sea, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. El Salmo 139 es una muestra de eso. El salmista David dice que aún no está la palabra en mi lengua, y aquí ya tú la sabes toda. Oiga, y Jesús dice que vuestro Padre Celestial sabe ya de antemano. Antes de usted pedir, ya Dios sabe lo que usted necesita. Ahora, Él dice, pide y se te dará. Usted dirá, pero si Él lo sabe, ¿por qué no actúa? No, porque hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Y es pedir. Y es pedir. Entonces, la sinceridad, porque Dios nos conoce. Pero a veces vamos delante de Dios como si Dios fuera un hombre, que como escondiéndole cosas. No, abra su corazón. Me gusta lo que dice David. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, David se conocía, David sabía que él no era una persona fácil. Él sabía que él era un pecador. Y a veces nosotros vamos ante Dios de tal manera que nosotros pensamos que tenemos hasta más derecho que Jesucristo. Mire, si hay algo que Dios no tolera es la arrogancia. El usted y yo ir delante de Dios exigiendo. No. La Biblia habla de que una de las cosas que Dios pide es, en Miqueas dice, oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? Que te humille ante tu Dios y que haga justicia. O sea, cuando usted y yo vamos ante Dios humillado, asincerado con Él, mire, las cosas son diferentes. A veces nosotros vemos la vida de David y pensamos que David era el niño bonito de Dios. No era que él era el niño bonito de Dios. Cuando la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no era que David era un santo, de tal manera que él no pecaba. No. Cuando habla de que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, es que cuando Dios le decía a David, David, tú pecaste, David no se justificaba. Él decía, sí, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso que tú dices es verdad. Yo pequé, yo lo hice. O sea, David no se justificaba, él se arrepentía, que es lo que yo veo en muchos de nosotros hoy en día. Incluso líderes. Hermano, hay líderes que a veces cometemos errores garrafales y no somos capaces de pararnos delante de la congregación o delante de la persona que nosotros ofendimos y decir, mira, perdóname. Te ofendí, hermano, yo cometí tal error. Aunque usted sea el pastor, no importa, usted es humano. Pero nuestro orgullo, nuestra reputación, ¿qué dirán si yo soy fulano de tal? Y mira, hermano, cuando tú reconoces tus faltas, tus pecados, la gente te ve con otra mirada. La gente te ve con otra óptica. Pero hermano, ¿cuántas veces hay personas a veces que cometen errores, pecados, a veces ofenden y hacen cosas y no tienen la gallardía de reconocer eso? Mire, si hay una de las cosas que usted y yo tenemos que reconocer es que somos humanos y que no somos perfectos. Entonces, la sinceridad es un primer requisito. El primer requisito es que debemos acercarnos a Dios con sinceridad. Las frases huecas y falsas son una burla ante Dios. Por eso dichas oraciones, en lugar de ser un ejercicio de religión piadosa, son una ofensa delante de Dios. Por eso el Señor dice, no sean hipócritas cuando ustedes oren. No sean como los fariseos, no sean hipócritas. O sea, buscar palabras rebuscadas, buscar palabras como para impresionar a Dios, o para darle una clase de teología,
o darle una clase a las personas que me están escuchando de que, wow, qué bien yo oro, qué paz. Oye, no, 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 hermano, no. No. Hay que ir delante de Dios con sinceridad, con el corazón abierto. Me gusta cómo oran los niños. Los niños oran sencillo. Cuando oran por un enfermo, dicen, Señor Dios, sana a mi amiguito, sana a mi papi, sana a mi mami. Hermano, y Dios le escucha y le contesta. ¿Por qué? Porque la hacen con sencillez. Nuestra oración debe ser una oración con sencillez de corazón, con sinceridad, sabiendo que al Dios que usted y yo le estamos orando es un Dios que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted tenga, por ejemplo, un vicio, una lucha, una batalla, una tentación, no vaya delante del Señor como queriéndole ocultar eso. No, no, Señor, mira, tú sabes que yo soy débil en esta área. Tú sabes que necesito tu ayuda, necesito que tú intervengas. Necesito que tú obres en esta área. Señor, mira, ayúdame porque no puedo. Por no quiera aparentar, no queramos aparentar que somos fuertes, que somos... No, hermano. Dios le gusta la sinceridad. Y hay un problema en este tiempo, porque cuando tú eres sincero, esta generación muchas veces no te acepta. Los que somos sinceros, los que tratamos de ser sinceros, muchas veces la gente nos rechaza. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que tú le mientas. Que tú le mientas. Es lo mismo, como le decía a una persona, usted no ve, por ejemplo, las falsas religiones, las sectas que pululan hoy en día. Están llenas de personas, llenas. ¿Y cuántas iglesias no hay que tienen sana doctrina, que tienen hombres y mujeres íntegros, pastores íntegros, líderes íntegros, que hablan la verdad de la palabra de Dios? Y sin embargo, ¿por qué no están llenas? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. No le gusta escuchar la veracidad de la palabra de Dios. La gente lo que hace es que le gusta que le digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que ellos necesitan escuchar. Y por eso usted ve muchedumbre detrás de líderes enfermizos, detrás de líderes que son abusadores espirituales. ¿Por qué? Porque ellos te dicen lo que tú quieres escuchar, no lo que tú necesitas escuchar, que es la verdad de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser sinceros. No usar vanas palabrerías. Esas palabras vanas que no tienen, son huecas. No, la oración debe ser sincera, de corazón, que salga desde adentro. Ese es el primer requisito, porque si no nos asinceramos con Dios, de nada vale. A veces nosotros cuando leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 3, y Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás, Adán? La pregunta sería, ¿y no sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sí. Claro que él sabía. Ahora, lo que Dios quería provocar en Adán era que Adán se hiciera responsable de lo que él había hecho. Y que Adán le dijera a Dios lo que tenía que decirle. No lo que le dijo. No, porque la mujer que tú me diste, que... No. Adán, ¿dónde tú estás? O sea, hazte responsable de lo que tú hiciste. No te escondas, Adán. No te quieres esconder de mí porque yo sé dónde tú estás. Sal, da la cara. Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso la sinceridad es vital. En una relación donde no hay sinceridad, no hay nada que buscar. Una relación de amistad, una relación de matrimonio, en una relación de pastor-miembro y viceversa, en una relación de patrón o empleado o viceversa, debe haber sinceridad, debe haber confianza. El asunto es que muchas veces cuando tú abres tu corazón, eso es terrible. Porque entonces la gente muchas veces usa eso en tu contra. Pero nada, los que somos del 1 al 9, sincero, no nos importa eso porque vivimos delante de Dios. Cuando usted vive delante de Dios, a usted no le importa que la gente, ser sincero con la gente, porque usted vive delante de Dios. Porque al fin y al cabo, Dios es el que nos va a juzgar a nosotros. Dios es el que nos va a recompensar.
Entonces es mejor ser sincero delante de Dios y ser tal como somos. Porque al fin y al cabo Dios nos conoce. Entonces, ¿para qué esconder mis defectos? ¿Para qué esconder mis virtudes, mis sombras? No. Bendito el nombre del Señor. Entonces la sinceridad es vital en toda relación. La confianza. Cuando usted es sincero es porque usted confía. Bendito es el nombre del Señor. Otro requisito es que debemos acercarnos a Dios con reverencia. Mire, ¿cuántas personas no he escuchado yo orando y creen que están orando a Dios y creen que están hablando que quizá con el mesero del restaurante o que están hablando quizás con el trabajador que ellos tienen, con el empleado? Óigame, yo he escuchado personas orando que es como que ellos son los jefes de Dios. Señor, haz esto, haz aquello. Mi hermano, usted y yo no podemos olvidarnos que somos criaturas y que Dios es el Todopoderoso. ¿De que Él es misericordioso? Sí. ¿Que Él es bondadoso? Sí, claro. Pero no debemos de olvidar de que Dios es el Dios omnipotente, que a su presencia la tierra tiembla. Y de que ese Dios que habla la Escritura, que es un Dios de amor, también es un fuego consumidor. Pero no solamente eso, también Él es el Dios de ira, el Dios de justicia. O sea, no podemos olvidarnos de eso. Tenemos que ir con Él, delante de Él, con temor y con temblor, como dice la Escritura de Moisés, dice, estoy espantado y temblando. O sea, usted y yo debemos de ir delante de Dios con reverencia. ¿Qué es reverencia? Bueno, reconocer quién Él es y quién soy yo. De que delante de Él yo soy la criatura y Él es el creador. De que delante de Él yo no soy nada. De que delante de Él yo soy un ignorante. De que delante de Él yo soy débil. Eso es lo que yo tengo que reconocer cuando voy delante de Dios. Cuando yo voy en reverencia, eso es lo que yo estoy reconociendo. Cuando yo voy a Dios en oración. De que soy ignorante, de que Él es sabio, de que yo soy débil y que Él es todopoderoso. De que yo soy culpable y miserable, pero que Él es misericordioso y bondadoso. Y que no soy nada y que Él lo es todo. Esa reverencia, pero muchas veces vamos delante de Dios como que nosotros merecemos todo. Y de que Él tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy tu siervo, porque tú me has dado autoridad a mí. ¿Qué autoridad y autoridad, mi hermano? Pablo dice, oh hombre, si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Me llama la atención de la Biblia cuando habla de Jesús. Mire, Jesucristo, oiga esto. Jesucristo, dice la Biblia que dice que fue oído. Dice, oígame, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Óigame, Cristo, el único hijo legítimo que tiene Dios. El único hijo legítimo. Dice que Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que, oiga, que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Recuerde que usted y yo somos adoptados por medio de Cristo. Óigame bien. Nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios con todos los derechos que tiene un hijo legítimo. Pero no somos hijos como Cristo, hijos de Dios como Cristo. El único hijo que Dios tiene legítimo se llama Cristo. Te dirá, pastor, ¿y por qué usted dice eso? Sí, porque a veces se nos olvida que nosotros fuimos adoptados por medio de Cristo. Y que somos aceptos, según Efesios capítulo 1, aceptados delante de Dios, en el amado. O sea, si usted está en Cristo, usted es aceptado por Dios. Y a veces como que nos olvida eso. Y como dice Pablo en Romanos 11, dice, acuérdate que tú eres un olivo silvestre y fuiste injertado en el olivo verdadero.
nosotros tenemos que tener esa sabiduría, esa inteligencia espiritual para saber cómo orar delante de Dios. Eso no solamente se aprende de la noche a la mañana, es con la práctica de la oración. Por eso el primer requisito es la sinceridad y el segundo requisito es que debemos acercarnos a Dios con reverencia. O sea, si Cristo, el verbo encarnado, la palabra, Dios hecho carne, manifestado en carne, oraba al Padre de esa manera, ¿cuánto más usted y yo no debemos de aprender reverencia? Mira, hermano, si hay una cosa que ha perdido un sector de la iglesia, es el temor a Dios. Es ese temor reverente delante de su presencia y en toda mi vida, entendiendo de que Dios merece toda gloria, honor, honra. Hermano, mire, si usted y yo no honramos a Dios, no vamos a honrar a nadie. Usted dirá, sí, pastor, por si yo no honro al hombre o al hombre de Dios o al pastor. O, sí, la Biblia habla de que debemos honrar a los que trabajan entre vosotros, mayormente a los que predican y enseñan. Tenemos que honrar a nuestros padres, sí, pero esa honra va a manifestarse si nosotros honramos a Dios, si nosotros entendemos que Dios es el merecedor de toda gloria, honra y honor. Ahora, sin caer en el extremo de que yo solamente honro a Dios, no. Cuando usted honra a Dios, usted va a honrar lo que Él ha mandado a que honremos. Cuando usted y yo honramos a Dios, vamos a honrar lo que Él nos manda a que honremos. Entonces, al orar debemos tener siempre presente a quién le estamos hablando. O sea, usted y yo no le estamos hablando a un hombre cualquiera. No le estamos hablando a un rey. No le estamos hablando a un presidente que quizá o a un poderoso de una nación que cree que tiene poder porque tiene tantas ojivas nucleares o porque puede hacer tal cosa. No. Usted y yo le estamos hablando al Dios omnipotente, al Dios que a su presencia tiembla la tierra, al Dios que es santo, dice la Biblia, y que por medio de su santidad es reverenciado. O sea, la santidad de Dios hace que usted y yo le reverenciemos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Entonces, cuando oramos, debemos tener siempre a quién le estamos hablando. No le estamos hablando a cualquiera. Estamos hablando a un Dios que solamente tiene que abrir su boca para que las cosas sucedan. Estamos hablando a un Dios que es fuego consumidor. A un Dios que la Biblia dice en Daniel capítulo 4 que Él hace como Él quiere en el ejército del cielo. Y no hay quien estorbe su mano. Óigame eso. Oye, si los hombres débiles se glorían, cuando tienen una mísera cuota de poder, se glorían de que ellos pueden hacer esto, que ellos pueden hacer esto, aquello. Si eso son los hombres, imagínense el Dios de la Escritura. Dice que Él hace conforme Él quiere en el ejército del cielo. Y no hay nadie que estorbe su mano. Porque los hombres pueden tener poder, pero ese poder es limitado. Y está sujeto a las circunstancias. Pero Dios no está sujeto a las circunstancias. Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Dios lo creó todo, Él lo sustenta todo, pero Él es independiente de todo. Y eso hay que entenderlo, mi amado hermano. Entonces, al orar debemos tener siempre presente a quién le estamos hablando. Por eso hablar con Dios de manera desenvuelta, casual o petulante, como podríamos hablar con nuestros amigos terrenales, es tratarlo con la impertinencia de lo familiar. Hermano, usted puede tener confianza con Dios, usted puede hablarle a Dios, como Abraham, cuando estaba intercediendo por Sodoma. Perdóneme, mi Señor, no quiero importunar, pero me permite hablar, decir, si puede, por ejemplo, si hay 40, si hay 20, si hay 30, ¿tú la perdonas? Sí, claro que la perdono. Pero fíjese la forma en que Abraham se dirige a Dios. Con una perspicacia y una reverencia ante Dios, porque él sabía delante de quién él estaba. Él sabía que él estaba delante del Shaddai, del Dios Todopoderoso.
Él sabía que estaba delante del Dios Todopoderoso y del Señor, delante del Señor de señores, del Rey de Reyes. Entonces, muchas veces nuestras oraciones no impactan en el mundo espiritual. Es porque no somos sinceros, porque a veces le hablamos a Dios como cuando tú le hablas a tu amigo. Así, de una manera a veces irrespetuosa. De la misma manera que las personas rinden homenaje a un rey, entrando en su presencia con el debido respeto y deferencia, así también debemos presentarnos delante de Dios, reconociendo plenamente su suprema majestad. Mire, Dios es majestuoso en sí mismo. Dios tiene, dice la Biblia en Job, dice, en Dios hay una majestad terrible. Dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Dice, estos solamente son los bordes de sus caminos, dice el libro de Job. O sea, no es a un Dios cualquiera que usted y yo le estamos orando. Y yo creo que una gran parte de la iglesia debe de reconocer eso. Que al Dios al que usted y yo servimos no es el Dios de las naciones. No es el Dios hecho conforme a la imagen y semejanza de nosotros, no. No es un Dios hecho de mano de hombre, no. Es el Dios eterno, el Dios que es suficiente, autosuficiente, el Dios que no necesita a nada ni a nadie, no necesita ni ángeles, ni querubines, ni arcángeles, ni ángeles que canten, que exalten su gloria, ni hombres y mujeres que le sirvan y se sacrifiquen por él. No, 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 no. Él no necesita nada de eso. Él todo lo hizo por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1. Sin nada de lo que Dios ha creado, Él sigue siendo glorioso en sí mismo. Por eso me gusta ese texto de la Biblia en Juan 17. Dice, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir? Que antes de la creación, Dios y el Cristo y Dios, o sea, la Trinidad tenía una relación filial entre ellos. O sea, Dios era suficientemente glorioso sin antes crear. Y había una gloria entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Una gloria eterna. Él nos creó por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. Entonces tenemos que entender eso, que el Dios al cual estamos orando no necesita nada de nadie ni a nadie. Y que sin nada de lo que Él creó, Él sigue siendo el Dios omnipotente, el Dios majestuoso y el Dios glorioso. Si partimos de ahí, y usted y yo somos sabios, deberíamos de entender que quienes necesitamos a Dios somos nosotros, no Él a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos de ir a su presencia con debido respeto y deferencia. Tercer requisito para que nuestras oraciones puedan ser efectivas. Un corolario de los anteriores es que debemos acercarnos a Dios en humildad. Y eso ya lo hemos hablado. Humildad. O sea, no alcanza con recordar quién es Él, sino que también debemos recordar quiénes y qué somos nosotros. Somos sus hijos adoptivos. Adoptivos. Somos también criaturas pecaminosas. Él nos invita a venir a su presencia sin temor, pero también sin arrogancia. Sin arrogancia. Mire, hermano, mire, no hay una cosa más dañina que el orgullo en un hijo de Dios. No hay una cosa más dañina que el orgullo en un hijo de Dios. Me gusta esta frase que alguien dijo. Un cristiano orgulloso es más contradictorio que un diablo humilde. Un cristiano orgulloso es más contradictorio que un diablo humilde. Es contradictorio porque vemos la humildad de Cristo.
vemos que Dios es un Dios que es un Dios humilde. Podríamos decir que Dios es un Dios humilde. ¿Por qué? Porque Dios se humanó y se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia, Filipenses capítulo 2. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz es una muerte maldita, que solamente se la daban a los criminales, a los traidores en Roma, a los que se levantaban contra el imperio. Oiga eso. Sin embargo, Cristo fue obediente, Cristo fue humilde. Por eso Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Usted sabe por qué muchas veces no tenemos reposo ni descanso? Porque nuestro orgullo, nuestra altivez no nos deja. Y ese orgullo y esa altivez nos hace entrar en una competencia con el de al lado. Y entramos en esa competencia, en esa ansiedad de yo ser más que aquel y de demostrar cosas y que yo tengo unción y que Dios está conmigo y de que esto. Hermano, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Lo que usted y yo somos, lo somos por la gracia de Dios. Y punto. Eso es todo. Entonces, somos criaturas pecaminosas. Por eso Él nos invita a venir a su presencia sin temor, pero también sin arrogancia. Dios nos instruye a ser diligentes y fervientes en nuestras peticiones. Al mismo tiempo debemos venir en sumisión voluntaria. Por eso, cuando decimos hágase tu voluntad, no es una indicación de falta de fe, no. La fe que traemos cuando oramos debe incluir nuestra confianza en que Dios nos puede escuchar y que Él está dispuesto a respondernos. Pero sí siempre con el deseo de que se haga la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Dios se niega a cumplir nuestras peticiones, esta fe también debe confiar en su sabiduría. O sea, cuando Dios no nos contesta algo, debemos confiar en la sabiduría de Dios, de que Él es un Dios sabio, de que Él es un Dios bueno, de que Él es un Dios perfecto y de que quiere lo mejor para sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es importante que usted y yo entendamos eso. Oiga, quienes se acercan a Él con alguna petición, debemos dar por sentado la sabiduría y la benevolencia de Dios siempre y en todo lugar. El hecho de que Dios no conteste una de nuestras peticiones no quiere decir que Dios es malo. No. Tenemos que dar por sentado su sabiduría. Señor, bueno, tú sabes por qué. Dios sabe todo. Debemos de confiar en su benevolencia. Siempre y en todo lugar. Oramos también en el nombre de Jesús porque así estamos reconociendo su oficio como mediador. Algo importante también en la oración. La oración debe ser en el nombre de Jesús. Porque oramos en el nombre de Jesús porque así estamos reconociendo su oficio como mediador. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. O sea, Cristo es nuestro intercesor. Así como el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. Por eso Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos? ¿Debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles al Padre. Porque la Biblia dice, en la carta de los Corintios, dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso debemos de buscar la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumine para orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, una herramienta muy útil para aprender a orar es este acróstico, el acróstico CASA. Cada una de estas letras indica un elemento vital de la oración. Por ejemplo, la C, confesión, la A, adoración, la S de súplica y la A, agradecimiento. Si seguimos este acróstico bien sencillo, vamos a estar seguros de haber incluido todos los elementos apropiados en la oración. ¿Qué? Confesión. Cuando vemos a Daniel orando, en el libro de Daniel, capítulo 9, ¿qué dice Daniel? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nuestros yerros están delante de ti. Hemos pecado y por eso tú has permitido esto en nuestra vida. O sea, confesión. Debe haber confesión. Confesar a Dios nuestros pecados. Adorar a Dios. Por eso dice el Salmo 100, entrar a su presencia con regocijo, con alabanza. ¿Qué dice el Padre nuestro? Santificado sea tu nombre. Adoración. Súplica.
suplicar y agradecimiento. Mire, si hay una de las cosas que nosotros debemos tener en nuestros corazones es agradecimiento hacia Dios. Siempre digo, como dicen en mi país, el ingrato no tiene memoria. El que es ingrato no tiene memoria, hermano. Es lamentable eso. La memoria le vuelve cuando tiene la necesidad. Y a veces nos pasa eso. Pedimos, recibimos, pedimos y recibimos y nunca le damos gracias a Dios. Mire, yo creo que deben de haber momentos en que usted y yo vayamos a la presencia de Dios solamente para dar gracias. Para dar gracias porque usted y yo tenemos un corazón que late. Para dar gracias a Dios porque tenemos salud, porque tenemos una familia, porque tenemos una esposa, un esposo, porque tenemos empleo, porque tenemos amigos, porque tenemos una comunidad de fe donde nos reunimos, porque tenemos pastores y líderes que nos aman, que oran por nosotros, porque tenemos amigos valiosos. Dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Pero a veces pensamos solamente que Dios es un Dios que existe solamente para darnos cosas y que nosotros existimos solamente para pedirle. Debemos de dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso, en resumen, la oración es estar en comunión con Dios. Cuando usted y yo oramos, estamos en comunión con Dios. La oración debe ser dirigida únicamente a Dios, no a otra persona, no a ídolos, no a estatuas, no a imágenes. La oración debe ser sincera, con reverencia y humildad. Se nos manda en la Escritura a ser fervientes y perseverantes en la oración. Y la oración con fe es una oración que confía en la sabiduría y la bondad de Dios. No recibo lo que estoy pidiendo. No obstante, confío en la sabiduría y en la bondad de Dios. De que Dios siempre es bueno a pesar de lo que me pase, a pesar de lo que estoy viviendo. Dios siempre es bueno y Él va a querer lo mejor para nosotros. Mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Creo que es un tiempo de hacer un llamado a la oración, un tiempo de que nosotros debemos estar en constante comunión con Dios. No solamente porque el tiempo lo amerita, sino también porque la oración es una disciplina espiritual que nos beneficia a nosotros. La oración es un medio de gracia que Dios ha provisto para que nosotros, mediante la oración, podamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que, ¿verdad?, podamos ser hombres y mujeres de oración y que confiemos no solamente en nuestras oraciones, sino que también confiemos en el Dios al cual nosotros oramos. Porque hay personas que dicen, no, yo oro 5 horas. El asunto no es orar 5 horas, sino cómo oro. Cómo yo oro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia. En esta hora, bendice cada persona que se ha conectado. Bendice cada persona que se va a conectar y va a escuchar esta exhortación en este día. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca, Señor. Derrama espíritu de gracia y de oración, Señor, sobre la iglesia de este tiempo. Levanta hombres y mujeres de oración, hombres con un sacerdocio de oración, Señor. Constante, perseverante, ferviente, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Si hay alguien enfermo, te pido que tú le toques, que tú le sanes. Si hay alguien débil, fortalécelo, Señor. Si hay alguien que necesita un toque tuyo, tócalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que somos Centro de Fe, Palabras de Vidas, en el 1509 de la North Main Street. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por conectarte. Hasta la próxima. Recuerda también que tenemos los jueves culto de oración y estudio bíblico a las 7:30 y los domingos a las 9:15 tenemos servicio de adoración y predicación. Te hizo compañía tu hermano y amigo pastor Alexis Arias. Gracias por tu sintonía. Será hasta la próxima.